Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es uno de mis favoritos, que es el envejecimiento. En realidad lo que hoy vamos a tratar de conocer son las diferentes teorías que buscan explicar el envejecimiento. Este es un tema que a científicos, desde históricamente, los científicos les interesó conocer cómo son estos procesos, por qué ocurre el envejecimiento y cómo ocurre, porque justamente la búsqueda, no solo en cuestiones de cosmética, sino también en cuestiones de salud general, se intenta tratar de frenar, revertir o encontrar tal vez la fuente de la juventud que nos haga eternamente jóvenes. Y la verdad es que en la cosmética, justamente, como suele ser uno de los motivos de consulta más frecuente, los tratamientos de envejecimiento, la verdad es que las cosmiatras trabajamos muchísimo, muchísimo el envejecimiento cutáneo y por eso necesitamos conocerlo en profundidad. Porque hay un montón de activos que trabajan justamente frenando o revirtiendo o mejorando todos estos signos que nos generan la piel el envejecimiento. Y para poder entender cómo estos activos funcionan, es necesario entender cómo es el envejecimiento de la piel y, en líneas generales, cómo es el envejecimiento en el ser humano. Y para conocer esto, previamente tenemos que conocer cuáles son las teorías vigentes que mejor lo explican, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Conocer las teorías que explican el envejecimiento, entender qué es lo que ocurre en el envejecimiento y qué signos vemos en nuestra piel en el envejecimiento, y luego cómo poder abordarlos, ¿sí? Este sería todo el procedimiento. Motivo por el cual hoy vamos a hablar justamente de estas teorías que tratan de explicar el envejecimiento en general, no solamente el envejecimiento cutáneo. Con lo cual, son teorías complejas, son teorías que tal vez requieren muchos conocimientos de base de lo que es el funcionamiento de la piel, y por eso es que los vemos en cosmiatría. Por eso es como un nivel superior, porque necesitamos tener un montón de conocimientos previos para poder entender cuando hablemos justamente de estos procesos que son muy complejos, ¿sí? Entonces, empezamos con definir qué es el envejecimiento. Es un proceso lento, ¿sí?, de involución, que hace que uno vuelva como hacia atrás, es como si uno pudiera pensar la vida como si fuera una curva en el cual llegás al máximo, esa plenitud de la edad que no sabemos cuál es y que aparte con los tiempos se va modificando, ¿sí?, porque realmente hoy en día, con esto de ir aumentando los límites de nuestra vida, ir aumentando la duración de lo que es la vida, hace que este pico máximo también se corra, ¿sí? Entonces podemos decir, no sé, ¿cuándo estamos en la plenitud? ¿A los 35? ¿A los 40? ¿Sí? Tal vez antes era a los 20. Bueno, la realidad es que es un proceso que en determinado momento uno siente y experimenta y ve y observa que empieza como a involucionar, ¿sí?, todo, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle qué, pero la realidad es que es todo. Es un proceso fisiológico en realidad, es un proceso natural y es un proceso del cual vamos a experimentar cada persona, cada ser humano y también cada animal en la Tierra va a experimentar este proceso de envejecimiento. Es progresivo, es multifactorial, y acá me quiero detener porque es muy importante entender que es multifactorial, que no va a depender de una sola cosa y por lo tanto tampoco va a depender de que yo haga una sola cosa para revertirlo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como justamente los motivos son multifactoriales, quiere decir que hay un componente genético, y lo está el componente genético. Entonces, ¿cómo yo voy a envejecer? Hay un componente genético, motivo por el cual uno ve muchas personas y realmente ve que envejecen diferente. Y a veces uno ve una madre, ¿sí?, y luego ve que la hija va a ir envejeciendo de una forma muy similar a lo que fue esa madre, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Tal vez uno dice, uy, mirá, la edad que tiene, la verdad que está
perfecta, está re bien. Y cuando digo re bien, no hablo solamente de lo estético, sino también de la salud, de cómo se siente. Y por otro lado, hay otras familias que tal vez tienen una carga hereditaria compleja en cuanto a patologías que suelen llegar a tener, no sé, qué sé yo, hipertensión o diabetes o cáncer, ¿sí? Entonces hay algunas afecciones como que se van replicando en las generaciones, y lo mismo ya sea en lo que es su aspecto físico. Entonces, la genética influye y mucho. Ahora, ¿la genética es determinante? No, la genética no es determinante. Entonces, una parte es la genética y otra parte es mi contexto o el ambiente, en donde incluye cómo me alimento, mi estilo de vida, a qué me expongo, ¿sí? Me expongo mucho a la radiación, me expongo, tengo un trabajo en el que estoy justamente expuesto a factores que pueden llegar a afectar mi salud o mi piel. Entonces, todo eso va a influir en el cómo envejezco, ¿sí? Es la genética más todo ese contexto, ¿sí? Cómo me cuide, cómo me alimente, cómo viva, ¿sí? Y en esto cómo vive incluye también el estrés, o sea, todo eso influye en el cómo envejezco. Y cuando empecemos a ver las teorías les va a cerrar muchísimo más toda esta idea. Entonces, este envejecimiento también es individualizado. No todas las personas van a envejecer de la misma manera, eso sí lo vemos y es como muy evidente. Y es ineluctable porque nadie lo puede evitar. Y hasta el día de hoy nadie lo puede evitar, ¿sí? Podemos llegar mejor, podemos llegar peor a la vejez, pero todos llegamos a la vejez. Bien. ¿Por qué envejecemos? Bueno, eso es lo que nos venimos preguntando y creo que todos los científicos del mundo se preguntan, pero la realidad es que si uno piensa en la naturaleza y piensa en los ciclos que tiene la naturaleza, no es muy loco pensar que todos los seres vivos tienen un tiempo útil, algunos ese tiempo es más extenso, no sé, el elefante vive más años, la mariposa vive menos, pero quiero decir, todos tienen un ciclo, ¿sí? Nuestro ciclo es este. Con el desarrollo de toda nuestra parte cognitiva y de la inteligencia, hemos logrado casi engañarla a la naturaleza en algún sentido y aumentar ese tiempo de vida que tal vez nos estaba destinado en un inicio por cuestiones genéticas, ¿no? Y la verdad es que fuimos tratando patologías y afecciones que antes nos mataban, o infecciones que antes nos mataban, desarrollando antibióticos, desarrollando medicamentos, que después podemos debatir cuán buenos o cuán malos pueden llegar a ser, o cuánto te curan de un lado y te enferman del otro, lo podemos llegar a debatir y discutir, pero hay una realidad, es que fuimos aumentando la esperanza de vida con el pasar de los años. Y hoy las personas viven más tiempo. Eso es una realidad. En un momento hasta se pensó que se iba a aumentar la esperanza de vida de forma infinita, y realmente eso no ocurrió, ¿sí? Tenemos un límite, ¿sí? Pero que el límite lo fuimos corriendo, eso es una realidad. Entonces, ¿por qué envejecemos? Hay muchas teorías que tratan de explicarlo. Tenemos la teoría del estrés oxidativo, que creo que es la que vamos a profundizar más hoy, porque tal vez es la que mejor enmarca todo, y las otras teorías inclusive hasta son complementarias de la teoría del estrés oxidativo, y siempre como que vuelven o retoman esta teoría de base, digamos. Y además, porque es la que mejor nos va a ayudar a entender el tema de los principios activos cosméticos que utilizamos, es la teoría del estrés oxidativo. Luego tenemos una disminución de los sistemas de reparación, teorías que hablan de esto, teorías que hablan de la activación de enzimas que van a degradar proteínas, que son las enzimas proteolíticas. Teoría de la capacidad replicativa celular infinita, que es la teoría de los telómeros, que hoy también nos está desvelando esta teoría, y hay un montón de científicos investigando sobre la teoría de los telómeros, porque ven ahí tal vez una posibilidad de seguir alargando esta esperanza de vida. Y la teoría inmunológica, ¿sí? Vamos a ir viendo todas estas teorías porque en conjunto, insisto, no es que una invalida a la otra, sino que es la integración de todas estas teorías las que saldrán a continuación en el futuro, porque la realidad es que la ciencia, primero que sabemos que no es exacto esto, se van descubriendo cosas y posiblemente se vayan cambiando, inclusive teorías, pero la realidad es que hoy,
con el conocimiento que hoy tenemos y con las investigaciones de hoy, que no es poco, ¿sí? Porque realmente hay muchísimas investigaciones y hoy se conoce muchísimo más que hace 10 años atrás o hace 20, entonces en ese sentido estamos bien parados en cuanto a la argumentación, inclusive del envejecimiento de piel. Entonces hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, hoy sabemos esto, ¿sí? Y ojalá después se siga investigando y descubramos nuevas cosas. Pero bueno, hasta hoy sabemos esto. Y esto nos va a ayudar un montón para entender y para poder abordar el envejecimiento de la piel. Vamos a empezar entonces con la teoría del estrés oxidativo. Y como les dije, es una teoría compleja. Es una teoría compleja porque justamente habla de estas especies reactivas que son los radicales libres. Y a partir de ahora van a escuchar mucho acerca de los radicales libres, porque ahora ya entendiendo qué son y qué daño producen, justamente van a ver que en cuanto a lo que es activos para envejecimiento, fotoenvejecimiento, todo el tiempo vamos a estar buscando cosas que traten de neutralizar a estos radicales libres. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Son unas sustancias muy reactivas, que van a reaccionar con todas las estructuras biológicas que tienen nuestras células, ¿sí? Son sustancias que, recuerden que los átomos, si nos remontamos hacia atrás, van a tener cargas positivas y van a tener cargas negativas, con lo cual estas moléculas van a tener una neutralidad, ¿sí? Son neutros y tienen todo el equilibrio, y van a tener electrones que están girando en orbitales, y esto está todo en un equilibrio. ¿Qué pasa si estos electrones que están girando en orbitales, recuerden que en el núcleo teníamos a estos protones, y los neutrones giraban alrededor, ¿sí? En este equilibrio y esta estabilidad? ¿Qué pasa si alguno de esos electrones se pierde? ¿Sí? Si algún átomo o alguna molécula pierde un electrón, queda inestable, ¿sí? Y esta inestabilidad va a hacer que quiera salir a buscar un electrón por donde sea. Y en donde encuentre un electrón, lo va a tomar. Por ende, ese otro átomo o esa otra molécula va a perder ese electrón que se lo acaban de robar y también va a quedar inestable como radical libre, ¿sí? Entonces, un radical libre es un átomo o una molécula que ha perdido un electrón, y esto hizo que se vuelva sumamente reactivo y esté desesperado por conseguir un nuevo electrón y vaya a robárselo a quien sea. Entonces, esto va a generar una reacción en cadena. Cuando alguien pierde un electrón, va a generar una reacción en cadena en donde el radical libre le va robando un electrón a otro, ¿sí? En el medio de todo esto, esta reacción en cadena va a hacer que se genere daño, porque va a ir como rebotando. Yo siempre hago la analogía. Imagínense esas pelotitas que pican mucho, que entonces las hacemos picar en una habitación llena de copas de cristal. Donde rebote esa pelotita va a empezar a romper copas y otras copas caen sobre otras copas, y entonces se genera una acción en cadena en donde se destruye todo, ¿sí? Entonces, imagínense soltar un radical libre adentro de una célula o afuera de una célula, y va a empezar a impactar sobre un montón de estructuras y va a empezar a generar daño en las membranas, en las proteínas, en el ADN, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos acá tenemos un átomo sano, dice, o sea, un átomo que está completo, y acá tenemos un átomo en donde perdió un electrón y por lo tanto se volvió radical libre y empezó a tratar de reaccionar con otras estructuras para robarle, digamos, ese electrón. Entonces, este daño en cadena, ¿qué lo va a frenar? ¿Sí? Un antioxidante. ¿Sí? Y acá empiezan a ver como nombres un poco más conocidos, tal vez. Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? Lo que hacen es, le brindan ese electrón que tenía el radical libre, y entonces lo neutralizan al radical libre, porque esta reacción en cadena no es más ni menos que una reacción de oxidación, ¿sí? Por eso a esto se le llama, todo este daño, se le llama estrés oxidativo. Y cuando escuchan la palabra estrés oxidativo, no tiene nada que ver con el proceso de estrés. Ay, estoy estresado. Ay, sí, es verdad que estoy estresado, estoy con muchas cosas en la cabeza. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? El estrés oxidativo justamente es este daño que generan los radicales libres a nivel de las células y a nivel de los tejidos, ¿sí? Bien. Entonces,
La pregunta siguiente es, ¿de dónde vienen los radicales libres? Listo, todo bien, son cosas que me van a dañar las estructuras de la piel, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde los sacan los radicales libres? Porque entendiendo de dónde vienen, puedo también entender cómo evito, ¿no?, que esto se produzca. Bueno, les cuento que la fuente de radicales libres la mayor que tenemos, es endógena, o sea que está adentro nuestro, con lo cual estamos más limitados como para poder, digamos, prevenirlo, ¿no? Pero bueno, está dentro. ¿Y qué es lo que ocurre? La respiración celular, ¿sí?, que no sé si se acuerdan, lo habrán visto en el colegio, pero la respiración de la célula es a través de una organela que se llama mitocondria. La mitocondria, que es esta organela que tiene la célula, se va a encargar, sobre todo en su membrana, de lo que es la respiración celular. ¿Cómo respiraba la célula? Bueno, respiraba a través de una molécula que se llama glucosa, la glucosa ingresaba, iba generando un montón de reacciones, que se llama ciclo de Krebs, que son un montón de reacciones, y que concluían con la obtención de energía, que la energía dentro de la célula le vamos a llamar ATP, ¿sí? Esa energía que se utiliza luego, ese ATP, que son como fichitas, luego se utilizan para que funcione la maquinaria que tiene la célula. Entonces, la célula tiene una proteína que se encarga de algo, de fabricar, de cortar, de pegar, de lo que sea. Y esa maquinita funciona con fichitas. Las fichitas son el ATP. Entonces, de esa molécula de glucosa y toda la reacción que ocurre, se obtiene esa energía. Se van como cortando distintos enlaces y de cada enlace, los enlaces son los que tienen la energía, los que unen dos cosas que tienen la energía. Entonces, se corta ese enlace, se libera energía y lo capta el ATP. Entonces el ATP traslada esa energía a la maquinita que lo necesite, ¿sí? Entonces ahí va, por ejemplo, a una enzima y ahí la enzima puede actuar gracias a esa energía. Con lo cual la célula todo el tiempo está utilizando la glucosa para obtener ATP, para poder cumplir todas las funciones. El fibroblasto tiene que fabricar fibras de colágeno y fibras elásticas, el queratinocito tiene que fabricar queratina, y para eso necesita mucho ATP que lo va a obtener justamente de esta glucosa. ¿No hay glucosa? Bueno, hay otras moléculas que previamente se pueden transformar en glucosa para poder utilizar, pero siempre estas máquinas funcionan con glucosa. Opción B, no tengo glucosa, y bueno, podemos llegar a utilizar algún lípido, ¿sí? Que esto sobre todo en estética corporal se ve un poquito más en profundidad, podemos llegar a utilizar algún lípido para obtener energía. Y si tampoco hay lípido, bueno, podemos llegar a obtener alguna proteína para obtener energía, no es lo ideal, pero se puede. Bueno, pero la cosa es que todo este proceso va a ocurrir ahí en la mitocondria. La mitocondria entonces tiene la función indispensable de proveer de energía, de ATP a toda la célula. En esta membrana, donde ocurren todas estas reacciones, y cuando nosotros obtenemos energía de la glucosa, ¿qué me va a quedar como producto de desecho, digamos? ¿Sí? La glucosa tiene 6 carbonos. Es una molécula circular y tiene 6 carbonos. Cuando yo voy cortando los enlaces, ¿qué me queda como desecho, digamos? Y moléculas de carbono, ¿sí? El carbono. ¿Qué hago con el carbono? ¿Cómo desecho este carbono? Y ahí es donde viene una molécula súper importante que es el oxígeno. ¿Sí? Si recordamos sistema respiratorio, nosotros inhalamos aire, el que nos interesa es el oxígeno, este oxígeno va a pasar por todo el tracto respiratorio, los alvéolos pulmonares, y de los alvéolos pulmonares va a pasar a la sangre. ¿Sí? Entonces ese glóbulo rojo me va a trasladar el oxígeno hasta los tejidos, por eso ahí los vasos sanguíneos se van distribuyendo las arterias, arteriolas más chiquitas hasta capilares, ¿sí? Arteriales, y ahí van a llegar tanto los nutrientes como el oxígeno a los tejidos. Y nunca se preguntaron para qué me servía el oxígeno, porque los nutrientes, la glucosa, ya dijimos que, bueno, servía para obtener energía. ¿Y el oxígeno para qué? Para oxigenar. ¿Y qué sería oxigenar? Bueno, justamente el oxígeno es el aceptor, el que acepta a esta molécula a este átomo de carbono. Entonces, el oxígeno toma ese carbono, que recuerden que viene de la glucosa, ¿sí? Lo une y forma el dióxido de carbono, que luego al revés, vamos a expulsar, vuelve a la sangre, se vuelve a trasladar hasta el pulmón, y ahí es donde lo expulsamos con el aire, ¿sí? Entonces, ¿para qué se necesita ese oxígeno? Para que sea el aceptor
justamente de ese carbono que me sobraba de la metabolización de la glucosa para obtener energía en la célula, para que pueda cumplir con sus funciones y pueda darle fichitas a sus máquinas para que funcionen, ¿sí? Esto sería como básicamente muy simplificado, si habrá alguien que obviamente tiene una base más de alguna carrera de ciencias, va a decir, esto es un cuentito infantil, pero bueno, es la manera de tratar de entenderlo, obviamente, esto es mucho más complejo que lo que acabo de resumir, pero recontra resumido, de lo que sería la respiración celular, ¿no? Pero acá lo importante de todo esto es el oxígeno. Este oxígeno, que en esta cadena respiratoria de la mitocondria, es el oxígeno que dijimos que se llevaba el átomo de carbono. ¿Qué pasa cuando este oxígeno no se lleva el átomo de carbono, pero pierde un electrón? Se convierte en radical libre. Y es uno de los radicales libres más extendidos en nuestro cuerpo, que es el anión superóxido. El anión superóxido, entonces, es este oxígeno, ¿sí?, que lo dibujamos con una carga negativa arriba, que es este oxígeno que justamente ahí tiene un electrón, pero no se pudo unir con el carbono. Entonces quedó como un átomo, una molécula inestable. Inestable y empieza a rebotar y a generar daño, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se escapa la mayor cantidad de radicales libres? Es de esta mitocondria. ¿Qué pasa? Cuando uno es joven, ¿sí?, nuestras mitocondrias también, y todos los procesos los hacemos bárbaros, nos sale todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Nuestra mitocondria, de cada una de las mitocondrias, porque hay muchas, de cada una de nuestras células del cuerpo, están trabajando los 365 días del año durante las 24 horas del día. ¿Sí? O sea, nosotros dormimos y la mitocondria sigue generando energía porque nuestro cuerpo sigue vivo, nuestro corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando y todos los procesos siguen. De hecho, a la noche al revés, o sea, como que muchos procesos de reparación se activan, con lo cual mientras nuestro cerebro está durmiendo, todo nuestro cuerpo está trabajando. Nunca descansa la mitocondria, nunca. Entonces, todo esto todo el tiempo hace que se cometan errores, ¿sí? Imagínense que ustedes están haciendo una misma tarea todo el tiempo. En algún momento cometés algún error. Bueno, ¿cuál es el error que comete la mitocondria? Se le escapa algún anión superóxido, ¿sí? O sea que la respiración celular suele ser, digamos, el mecanismo generador de forma indirecta de radicales libres, ¿sí? Luego tenemos mecanismos defensivos celulares. Las células de la inmunidad, las células que se encargan de la defensa, tienen también unas bolsitas llenas de radicales libres que los usan como armas, ¿sí? Las armas todos sabemos que son malas, pero todos los gobiernos y todos los países tienen armas. Tienen armas, tienen bombas, tienen todo, porque obviamente tienen que defenderse. Entonces la idea es no usarlas, pero cuando no les queda otra, entonces las usan. Las células de la inmunidad tienen esas armas. Y cuando viene algún microorganismo o algo, entonces tienen que liberar esos radicales libres, pero obviamente luego se imaginarán que tienen también mecanismos para después neutralizarlos, pero esas armas están. Y eso se ve mucho a veces cuando uno, por ejemplo, se golpea. Te golpeás, venís caminando, te golpeás contra la cama, te golpeaste la rodilla. ¿Qué es lo primero que ocurre? Se hincha, ¿sí? Un proceso inflamatorio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí estaban todas las células viviendo con normalidad y de golpe, ese golpe rompió estructuras. Entonces, cosas que estaban adentro de las células de golpe empezaron a estar flotando, digamos, en el espacio extracelular. Y muchas células de la inmunidad, que también tenían un montón de bolsitas con radicales libres, de golpe se liberaron todos esos radicales libres, y entonces se genera este proceso de inflamación en donde empieza a haber daño generalizado. Ahí enseguida van a venir un montón de células a intentar contener el daño, reparar y todo lo que sigue a continuación, pero en el momento lo que uno tiene es inflamación por todo ese daño y eso que se generó en ese lugar, ¿sí? Bien. Y luego tenemos lo que son las fuentes exógenas, y acá sí tal vez podemos nosotros prevenir dentro de la medida de lo posible. Por ejemplo, tenemos todo lo que son fuentes químicas de radicales libres, los metales pesados, el humo del cigarrillo, las toxinas, la contaminación, generan estos radicales libres, ¿sí? Que uno puede estar en contacto y depende la vía, por ejemplo, el humo del cigarrillo. Todos saben que el cigarrillo, si uno fuma mucho, produce cáncer.
Bueno, ahora cuando terminamos de entender un poco qué van a generar estos radicales libres con su daño, podemos llegar a entender un montón de procesos más en profundidad. Fuera de lo que es el envejecimiento, terminamos entendiendo un montón de procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el humo de cigarrillo uno lo aspira, ¿no? Cuando fuma, entonces en realidad tiene un montón de sustancias, porque obviamente son derivados del alquitrán y un montón de sustancias que son tóxicas, que no vienen de estas sustancias, las más tóxicas no vienen del tabaco, de la planta, sino que vienen de todo el proceso químico que tienen para fabricar el cigarrillo. Entonces, cuando uno fuma, todo eso se va a depositar ¿en dónde? Y bueno, obviamente pasa primero por todo lo que son las vías respiratorias y luego se deposita a nivel del pulmón. Entonces, ¿quién va a recibir la mayor cantidad de radicales libres? Y el pulmón, ¿sí? Y esto va a ir dañando, obviamente, la elástica del pulmón, sobre todo la elástica del pulmón, porque el pulmón tiene una capacidad elástica increíble, porque cuando uno inspira, el pulmón se expande. Y la expiración, ¿sí? Es pasiva. Por toda esta cantidad de fibras elásticas que tiene el pulmón, hacen que por el mismo mecanismo de contracción de estas fibras, entonces uno expulsa el aire. ¿Sí? Luego, obviamente, uno puede expulsar de forma voluntaria el aire, ¿sí? Porque tenés un montón de músculos que pueden ayudar a este proceso, pero la elástica del pulmón es fundamental en el proceso de expiración. Cuando todo esto se empieza a dañar, se empiezan a dañar todas estas fibras y todas estas fibras elásticas fundamentalmente, estos fibroblastos que también tiene el pulmón, empiezan a rellenar esos huecos. ¿Y con qué rellena? El cuerpo rellena, cuando tiene que rellenar un espacio, rellena ¿con qué? Con tejido colágeno. Entonces empieza a fabricar tejido colágeno. Claro, como ya hemos visto en piel, las fibras elásticas tienen la capacidad de ser elásticas y las fibras de colágeno tienen otra función. ¿Sí? Tienen agua, rellenan, hacen colchoncito, todo muy lindo, pero no son elásticas. Entonces empieza a suceder que estos pulmones pierden la capacidad de expulsar el aire. Y esto es lo que les va a pasar a las personas cuando van teniendo estos enfisemas pulmonares o estas insuficiencias cardíacas no, pulmonares, porque justamente tienen la incapacidad de, o sea, inhalan, pero tienen la incapacidad de sacar todo el aire que tienen en el pulmón, porque se empieza a afectar esta elástica pulmonar, ¿sí? Todo esto producido por los radicales libres, ¿sí? De la misma manera que digo esto, entonces, por ejemplo, diferentes drogas, ¿sí? Que uno pueda consumir, que se metabolizan, por ejemplo, a nivel hepático, estos radicales libres pueden dañar justamente a los hepatocitos en el hígado. Entonces, las diferentes drogas o los diferentes tóxicos, dependiendo en qué estén en contacto, van a dañar diferentes tejidos. Por ejemplo, hay otras toxinas que pueden ingresar por piel y me pueden dañar la superficie cutánea, ¿sí? ¿Qué es lo más común que producen estos daños? Y por lo general, cuando este daño termina lesionando el ADN de la célula, ¿sí? Puede facilitar o promover ¿sí? Mutaciones en el ADN que luego concluyan en un cáncer. ¿Sí? Eso es como lo más común y normal, es la vía, digamos, a la que va cuando se produce un daño en el ADN. Repetimos que el daño podía estar en la membrana, en las proteínas, bueno, la membrana se repara, las proteínas se vuelven a fabricar, ¿sí? Pero hay algo que en la célula es irreparable, que es el daño del ADN. Entonces, esperen que termino con esto y ahora hablamos un poquito del tema del ADN. Entonces, drogas. Hay un montón de drogas, obviamente, los antibióticos, los quimioterápicos que van a tratar de matar a estas células cancerígenas, o los antibióticos matar a estas células que son las bacterias, obviamente al tener ese nivel de toxicidad afectan también un poco a nuestras células, pero sobre todo lo más tremendo es el metabolismo de esta sustancia después, o sea, cómo se metaboliza y cómo se elimina, ¿sí? Puse el paracetamol, podría haber puesto un montón de otras cosas, pero lo puse porque la verdad es que se usa muchísimo. Esto ya lo dije varias veces, pero Argentina es uno de los países que mayor automedicación hay. O sea, la gente va a la farmacia, se compra fármacos y se automedica, ¿sí? Pensando que tal vez el medicamento de venta libre es inocuo, y la verdad es que nada es inocuo, ¿sí? Todo por eso tiene un prospecto y por eso tiene efectos adversos y por eso en algunas personas puede producir algunas reacciones. ¿Cuál es el problema del paracetamol? Que tiene una ventana terapéutica muy chiquita,
¿qué es la ventana terapéutica? Es la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Entonces, esta ventana es muy chiquita en el paracetamol. Quiere decir que entre la dosis terapéutica que hace efecto y la dosis tóxica hay una ventanita muy chiquitita. En cambio, en otros la ventana es más grande. Esto quiere decir que para tener una sobredosis, o sea, se necesita un montón de droga. Bueno, no sucede con el paracetamol. Con el paracetamol tiene un metabolismo en el hígado. Imagínense que en el hígado hay una puertita que dice por acá se metaboliza el paracetamol. Cuando yo consumo una dosis muy alta, se hace una cola larga en esa puertita, porque hay mucho paracetamol para metabolizar. Cuando esa cola se hace muy larga, van a abrir otra puerta y van a decir, bueno, acá es la puerta B, que también se puede metabolizar el paracetamol. Bien, entonces la mitad de la cola se va a la puerta B. En la puerta B se genera un metabolito, o sea, se intenta de metabolizar ese paracetamol, y se produce un metabolito que es tóxico, que es hepatotóxico, y que termina generando un daño a nivel del hígado. Ese es el gran peligro, ¿sí? Entonces se genera radicales libres que dañan a los hepatocitos del hígado, pudiendo tener una cirrosis medicamentosa, ¿sí? Una hepatitis medicamentosa. Entonces, bueno, conclusión, a lo que voy con esto, no hay drogas que sean buenas, ¿sí? Todas van a tener algunos efectos adversos y cuando uno no sabe utilizarlas de forma correcta, porque tal vez está automedicando o está haciendo mezclas de diferentes sustancias, puede pasar que cuando uno ingiera dos medicamentos, los dos medicamentos se metabolicen por la misma vía y justamente por las mismas enzimas, y eso puede llegar a generar una intoxicación, porque saturaste el sistema, ¿sí? Entonces es muy importante que las medicaciones que uno consuma realmente sean recomendadas por un médico o a lo sumo consultar con el farmacéutico cuando las va a comprar, porque por lo general las personas suelen ya consumir algunos medicamentos, con lo cual estos medicamentos que van a consumir ahora se suman a otra batería de cosas que ya consumen, ¿sí? Polimedicados, digamos. Y eso es bastante peligroso. Luego tenemos los físicos, las radiaciones, que también producen muchos radicales libres. Conocemos mucho los efectos de la radiación UV en la piel, por ejemplo, que es donde estamos más expuestos. Pero también radiaciones ionizantes, los rayos X, cuando uno se va a hacer placas. Es decir, que no se va a hacer muy seguido, pero la realidad es que todas esas radiaciones producen radicales libres y producen daño. Por eso hay que tratar de limitarlas lo máximo posible. Nunca se pusieron a pensar por qué una embarazada no se puede hacer una placa, ¿sí? Una placa de tórax, una placa de rayos X, ¿por qué no? ¿Sí? Evidentemente hay algo, o por qué las personas que trabajan en radiología tienen esos trajes, ¿sí? Y pulsan el botón detrás de una mampara que los protege. Claramente no es algo inocuo los rayos X, ¿sí? Bueno, entonces uno tiene que tratar de hacer lo menos posible, no es una cosa de que, bueno, voy a hacer chequeos todo el tiempo porque sí, sino cuando realmente es necesario para algo. Luego tenemos todo lo que son fuentes orgánicas o metabólicas, que tienen que ver mucho con la dieta. Ya sea una dieta insuficiente en antioxidantes, ahora vamos a avanzar un poquito sobre eso, como el consumo de grasas hidrogenadas, generan muchos radicales libres. Las personas con diabetes generan muchos radicales libres, ¿sí? Porque la verdad es que esta glucosa muy alta que está dando vuelta por su sangre va a generar algunos procesos, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo de la glicación. Procesos inflamatorios y traumatismos, bueno, como les había explicado antes, la verdad que es algo mínimo comparado con todo lo demás, pero bueno, sí, se generan en los procesos inflamatorios, como las células de la inmunidad, tienen estas bolsitas llenas de radicales libres, bueno, hay una liberación, pero obviamente esto no es nada comparado con todo el resto. Entonces, de lo que es exógeno, uno la realidad es que puede tratar de evitar si estar en contacto, por ejemplo, puede evitar la radiación UV, en el caso de nuestra piel, puedo evitar no alimentarme tan mal y puedo tratar de comer un poco mejor, puedo evitar los medicamentos innecesarios si no fueron recetados por algún fin. Obviamente no puedo evitar una quimioterapia, pero sí puedo evitar no consumir un antibiótico cuando no tengo una infección bacteriana. ¿Sí? Pero me duele un poco la garganta, entonces voy y me compro amoxicilina. Entonces puedo evitar no consumir medicamentos cuando no los necesito, ¿sí? Realmente. Y puedo evitar estar en contacto con sustancias químicas que pueden llegar a dañar
diferentes tejidos de mi cuerpo. Por ejemplo, el humo del cigarrillo, o por ejemplo, no sé, el formol cuando hacen los alisados que están prohibidos por ANMAT, ¿no? Con emisiones tremendas de formol que también generan una cantidad de radicales libres que dañan, digamos, a todo nuestras vías respiratorias sobre todo, ¿sí? Entonces, piensen que todo esto es acumulado. Bueno, yo me hago un alisado 3 meses, o un alisado por mes, el problema tal vez la tiene la que lo hace, que lo hace de forma continua, ¿no? Sí, pero eso se suma a todo lo demás que también estás expuesto, ¿sí? Y hoy en día también se habla mucho del tema de los celulares y que las baterías también tienen una emisión de radiación, y que las antenas que también ponen en algunos lugares emiten determinada radiación que es perjudicial para la salud. Bueno, cuando hablamos de todo eso, cuando hablamos de que es perjudicial para la salud, nos referimos ni más ni menos a la emisión de radicales libres que generan daño en donde contacte con nuestras estructuras, ya sea la piel, las vías respiratorias, los órganos de detoxificación de fármacos, lo que sea que contacte, ahí es donde el radical libre genera el daño, ¿no? Entonces, esto les quería repasar el tema del ADN. Nosotros tenemos una célula, muchas células tenemos, y la célula lo más importante y valioso que tiene adentro es el ADN, ¿sí? El ADN que está en el núcleo. Este ADN, yo siempre le llamo que es como una biblioteca gigante de libros que tienen todas las células tienen la misma biblioteca gigante de libros, los usen o no los usen, ¿sí? Es como si en esa biblioteca tendríamos libros que enseñan de derecho, libros que enseñan de medicina, libros que enseñan de cosmiatría. Entonces yo digo, bueno, yo voy a ser médica, solo me voy a leer esos libros, no me voy a leer los libros de derecho, ¿sí? Porque me voy a ocupar de esos libros, pero los tengo todos. Las células tienen todo el ADN. Después, el fibroblasto va a usar los libros que le enseñan cómo fabricar colágeno y elastina. Y el queratinocito va a usar los libros que le enseñan cómo fabricar queratina. Pero van a tener todos los libros. Por eso es que si yo quiero hacer un análisis de ADN, para ver, no sé, por ejemplo, una paternidad, puedo sacar una muestra de la sangre, del pelo, de un pedazo del dedo, de cualquier parte, de la saliva inclusive, porque tenemos el mismo ADN en todas las células, y eso es lo que nos permite poder agarrar una muestra de ADN completo, porque en todas nuestras células es exactamente igual. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuáles son las únicas células que no tienen todo nuestro ADN? Nuestros óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. Porque justamente como van a ser los que van a generar un nuevo embrión, lo que hace el organismo cuando genera óvulos o cuando genera espermatozoides es, primero divide a la mitad el ADN, porque estos óvulos y espermatozoides tienen la mitad nada más del ADN, y es todo mezclado. Es como que lo meten así en una licuadora, mezclan, y después dividen para que haya variabilidad genética, porque si no tendríamos hijos que son exactamente iguales a nosotros y tendrían el mismo ADN. Pero como existe toda esta mezcla, entonces cada uno de nuestros óvulos o cada uno de los espermatozoides va a tener una mezcla de ADN diferente. Entonces uno toma un espermatozoide, ¿sí? Y fecunda un óvulo, o toma otro y fecunda otro óvulo, y va a tener seres completamente diferentes. Porque el óvulo tiene una mezcla de ADN y ese espermatozoide la otra mezcla. Y cuando se juntan los dos, vuelven a tener el 100% del ADN que tiene una persona, todos esos cromosomas, ¿sí? Entonces, el resto de las células tienen todas el mismo ADN. Entonces, de ese ADN, ¿sí? Obviamente va a tener en esa biblioteca abiertos los libros del ADN que más usa, o sea, los libros que más utiliza. Entonces volvemos, fibroblasto va a tener abierto el libro con la receta del colágeno, con la receta de la elastina, y el resto de los libros los tiene ahí bien empaquetados y bien guardados. Cuando vienen los radicales libres a dañar, ¿sí? Empieza a rebotar contra todos lados. Puede rebotar contra los libros, puede generar daño en los libros, y generalmente, ¿cuáles son los libros que más se dañan? Los que están abiertos, los que están ahí, y en esa hoja justamente. Con lo cual no es loco que cuando los radicales libres vayan a dañar a un fibroblasto, lo que primero se dañe son las recetas de cómo fabricar colágeno y elastina. Esto se los tiro como para que lo vayamos pensando para más adelante, ¿sí? Para cuando pensamos qué es lo que ocurre en el envejecimiento, ¿no? Pero bueno, piensen que todo esto funciona de esta manera. Ya se sabe que hay algunas zonas donde es muy peligroso que se dañen los libros. Hay un libro que yo le titularía el libro que dice SOS.
Es como, ¿vieron cuando vas en el subte o en el tren, que tenés el martillito para romper el vidrio en caso de emergencia? Bueno, hay un libro que es el que dice qué hacer en caso de emergencia. Ese libro es muy importante para todas las células, y ese lo tienen ahí porque en caso de emergencia hacemos esto. Entonces, si lo que se daña es ese libro, qué hacer en caso de emergencia, es uno de los problemas más importantes que puede tener la célula. Bien, ahora, traduciéndolo a lo técnico, ya se saben cuáles son los 3 o 4 lugares en todo el ADN que si se dañan, generan un daño grande en esa célula, ¿sí? O sea, hay 3 o 4 pedacitos del ADN que si se daña, que si se lesiona, ya sabemos que vamos a tener una célula cancerígena, ¿sí? Porque ya sabemos que esos daños van a generar que esa célula se reproduzca sin parar, no le importe nada de las células de alrededor, o sea, diga, yo la verdad me diferencio, soy diferente a las demás, no me interesa ser todas iguales, porque piensen que las células en un tejido son todas igualitas. Entonces la célula va a decir, no, la verdad, a mí no me interesa que me digan cuándo me puedo reproducir y cuándo no. Yo me reproduzco cuando quiero, o sea, me reproduzco todo el tiempo. Y además no me interesa que vos sos redondita y que vos sos de un color de tal manera, yo quiero ser diferente. Entonces cuando uno mira una célula cancerígena en un tejido, esa célula es diferente, ¿sí? Se diferenció del resto. Entonces esas mutaciones la volvieron loca a la célula. Entonces se empieza a reproducir sin parar, se pone diferente y hasta en determinado momento puede llegar a decir, me cansé de ustedes, me voy de este tejido, y hace metástasis y se va a otro lado. Lo puede hacer. Una célula normal no lo hace, ni loca, ¿sí? Tiene como esta sensación de unidad, de tejido, somos un equipo, trabajo en equipo. La célula cancerígena, cuando se le mutaron ciertos lugares, dice a mí, no me interesa estar con ustedes, me voy a otro tejido. Y me voy a otro tejido a seguir reproduciéndome. ¿Sí? Entonces, ahí es donde genera esa metástasis, se va a otro tejido y sigue generando daño, reproduciéndose y generando daño en el otro tejido también, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuáles son esos lugares en donde la célula, si se muta, si se daña ese ADN, termina generando una célula cancerígena, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que piensen que no estamos solamente hablando de la piel y las arrugas. Estamos hablando también de la salud, estamos hablando de que estos radicales libres, que vienen de adentro, pero sobre todo también, o sea, vienen de adentro y vienen de afuera, y a lo que yo me exponga, y ahí es donde yo le decía, bueno, sí, está la parte hereditaria, está con lo que yo vengo, ¿sí? O sea, yo ya vengo con algunas mutaciones heredadas. Mi ADN no está perfecto. Yo ya heredé de mi mamá un par de mutaciones, porque justamente mi mamá también tuvo cáncer. Y cáncer de tal cosa. Bueno, yo ya sé que vengo con todo eso. Yo puedo, mediante mi vida, agudizar esa situación, o sea, hacer todo mal, no me importa nada, me expongo a lo que sea, me alimento mal, no consumo antioxidantes. Y entonces es muy probable que termine en el mismo camino, porque si ya heredé 2 mutaciones, necesito otras 2 y ya está, se me mutó la célula, se me convirtió en cancerígena, digamos, ¿no? O puedo decir, no, a ver, trato de tener una vida más sana y tal vez, quien dice, ¿sí? No me ocurra lo mismo, ¿sí? O también puedo heredar un ADN perfecto, una genética bárbara, pero la verdad que en mi vida hice todo mal, hice todo al revés, fumé, bebí alcohol, tomé muchos antibióticos y muchos medicamentos que no tenía que haber tomado, bueno, nada, me expuse a la radiación, hice todo mal como para exponer a mi organismo a un montón de radicales libres y más allá de la genética buenísima que tenía, la verdad es que terminé, sí, también mal. Y siempre termino hablando de cáncer, pero no es solo cáncer, ¿sí? Hay un montón de afecciones que tienen que ver con este daño por los radicales libres, ¿sí? Y ahora más adelante vemos un poquito más. Bien, entonces, no estamos a la deriva del daño de los radicales libres, esa es la realidad, no es que, uy, vienen los radicales libres, ya está, estamos tomados. Tenemos sistemas antioxidantes para prevenir este daño, ¿sí? Y el primero, el que está en el primer nivel, y sobre todo empecé diciendo que donde se generaba mayor cantidad de radicales libres era en la mitocondria, en la membrana de la mitocondria. Por ende, el primer nivel de protección que vamos a tener es un complejo que se llama citocromo oxidasa, que está justamente en la cadena respiratoria de la mitocondria, donde se suelen escapar estos radicales libres aniones superóxido. Entonces, acá vamos a tener una coenzima, que la conocerán mucho, este complejo citocromo oxidasa lo conocerán mucho con el nombre de coenzima Q,
o muchas veces como coenzima Q10. ¿Sí? Y este complejo lo que va a hacer es cuando se me está por escapar el radical libre, lo captura. O sea que evita que se escape y ya lo captura en el momento, no genera daño porque lo neutraliza en el momento. Es fundamental este citocromo oxidasa en su función para prevenir todo el daño, ¿sí? Este es el primer nivel. Segundo nivel, tenemos 3 enzimas antioxidantes que producimos nosotros, o sea, son proteínas que las fabrica nuestra célula, ¿sí? La fabrica a través de ¿qué? Volvemos a lo mismo, el ADN tiene el libro en donde le dice cómo fabricar estas enzimas antioxidantes. Y esto lo fabrican todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces agarran ese libro y entonces fabrican la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. No voy a ahondar, porque la verdad es que todas están por distintos lugares, todas neutralizan diferentes tipos de radicales libres, pero no vamos a profundizar en eso, simplemente me sirve que sepan que son 3 enzimas que tenemos, antioxidantes. De hecho, la superóxido dismutasa, que se suele escribir como SOD, S-O-D, SOD, lo pueden hasta ver como activo cosmético. Por eso es muy importante que conozcan que son enzimas antioxidantes y que nosotros las fabricamos. Nuestras células la fabrican. ¿Y por qué dice entre paréntesis el cobre, el zinc y el manganeso? En el caso de la catalasa dice el hierro y en el caso de la glutatión peroxidasa el selenio. Estos oligoelementos, que los oligoelementos nuestro organismo los necesita en concentraciones muy chiquititas y van a llegar a nuestro cuerpo a través de la alimentación, o en el caso de los cosméticos también a través de las cremas, que tienen muchos oligoelementos. Los fangos, las arcillas, ellos tienen muchos oligoelementos, son los que podamos sumar como principios activos, ¿no? En los cosméticos. Estos oligoelementos que se usan en concentraciones muy pequeñitas, son necesarios para hacer cofactores enzimáticos. O sea, todas las enzimas tienen un cofactor enzimático. Y yo siempre les digo, es como el celular con la batería. El celular necesita la batería para funcionar, si no, no funciona. Las enzimas necesitan este cofactor enzimático para funcionar, ¿sí? Y esto se lo recuerdo porque lo vamos a volver a retomar cuando veamos discromías, el abordaje de las discromías y cómo bloqueamos el proceso de melanogénesis, está muy relacionado con los cofactores. Entonces, hoy en día, estos cofactores son fundamentales. Cuando uno coloca estos cofactores en algún producto, lo que hace es estimular la acción de estas enzimas, ¿sí? Entonces, algunas superóxido dismutasa utilizarán el cobre, otros utilizarán el zinc y otras utilizarán el manganeso, la catalasa el hierro y la glutatión peroxidasa el selenio, ¿sí? Los necesitan para actuar. ¿Qué hacen estas enzimas? Bueno, neutralizan a los radicales libres. Y lo bueno que tienen es que son regenerables, o sea, lo neutralizan y después se regeneran. Entonces siguen actuando, no es que actúan una vez sola, ¿sí? Siguen actuando como proteínas antioxidantes. Luego tenemos el tercer nivel, y acá es donde sumamos a los antioxidantes de origen externo, digamos. Estos antioxidantes son fabricados por plantas. Yo puse 3, hay más. Vitamina E, vitamina C, vitamina A, que tal vez son los más comunes, pero también tenemos polifenoles, flavonoides que producen las plantas y que para nosotros funcionan como antioxidantes, ya sea en la ingesta o en la aplicación tópica, ¿sí? Siempre escuchamos esto de, ay, sí, la vitamina C es muy antioxidante. Y yo siempre les pregunto, ¿y qué crees que es antioxidante? Y que evita que me oxide, como si fuéramos un fierro de hierro. No, o sea, el proceso de oxidación que sufrimos las personas no tiene nada que ver con la oxidación que sufren los elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de antioxidante, en realidad de lo que estamos hablando es que neutraliza el estrés oxidativo, o sea, previene del estrés oxidativo, que era esta reacción en cadena que producían los radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas, por ejemplo, estas vitaminas? Bueno, justamente lo que hacen es neutralizar al radical libre, le dan ese electrón que le faltaba. Pero ¿qué pasa? Se termina, en una vez que le neutraliza, se termina la acción. O sea, neutraliza el radical libre y chau, lo perdimos a esa vitamina. Por eso yo digo que actúan como kamikazes, ¿sí? Porque es como que neutralizan al radical libre, pero murieron en la función, ¿sí? Ya está, no la tengo más. Por eso es que yo necesito
volver a ingerir, o sea, la ingesta o la aplicación de los antioxidantes es de manera continua, ¿sí? Es de manera continua, porque justamente se van gastando en la medida de que van neutralizando radicales libres, justamente. Bueno, esto es un chiste, la naranja es muy antioxidante. Y todos hemos escuchado esto de que la naranja es muy antioxidante. Lo que pasa es que lo que tal vez no teníamos en claro es el proceso de justamente estrés oxidativo que viven las células y los tejidos, ¿no? Luego tenemos el cuarto nivel. Acá en el cuarto nivel ya está, sucedió el daño, ¿sí? O sea, ni la coenzima Q lo pudo capturar al electrón, al radical, al anión superóxido, ni las enzimas antioxidantes lo pudieron atrapar, ni las vitaminas exógenas o antioxidantes, polifenoles, flavonoides o lo que sea, pudo funcionar. Con lo cual, el radical generó daño. Después se neutralizó, pero en el medio generó daño. Entonces, ¿cuál sería el cuarto nivel que tiene la célula? La reparación del daño. O sea, que pone a actuar enzimas reparadoras, que son las que se van a encargar de reparar ese daño que se provocó, ¿sí? La realidad es que puede ser daño a distintos niveles, capaz que se rompió un poco la membrana, bueno, reparó la membrana, como si se te hubiese roto un poco el techo de la casa, bueno, lo arreglaste, ¿sí? Quedó igual, no, pero bueno, no importa, por lo menos no me llueve, se reparó un poco. ¿Qué más? Se puede haber roto alguna proteína, y bueno, si está muy rota, de última la descartamos y fabricamos una nueva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se rompió el ADN? Si el daño es chiquitito, capaz que lo podemos reparar, porque vieron que el ADN son dos cadenas, y si se acuerdan de lo que estudiaron en el colegio, son dos cadenas que se unen y que había diferentes diferentes ácidos nucleicos que se emparejaban, la adenina, la guanina, la citosina, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, si a mí me falta una cadena, yo puedo deducir, porque yo sé quién se empareja con quién, puedo deducir cuál es el nucleótido que me falta y puedo volver a restablecer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si volaron las dos cadenas? Chao. O sea, lo que hace el cuerpo es une una punta del ADN con la otra, listo, une. Y si lo que se perdió en el medio, y bueno, qué pena, se perdió, ¿sí? Entonces, el daño en el ADN, piensen que también es acumulativo, y a medida que pasan los años, se va acumulando daño en el ADN. Voy perdiendo pequeños pedacitos que capaz que pasan desapercibidos, pero a lo largo de 30, 40 años ya no es tan desapercibido. ¿Se entiende? O sea, es daño que se va acumulando y un pedacito que pierdo, más otro pedacito que pierdo, más otro pedacito que pierdo, llegado un momento abro el libro y es como si me hubiesen borrado con liquid paper la mitad de la hoja. Entonces, claro, no entiendo nada, digo, ¿cómo es la receta? O sea, una parte la puedo deducir, pero entonces se me empieza a salir el bizcochuelo, me empieza a salir horrible. ¿Sí? Bueno, de vuelta lo retomamos un poquito más adelante. Entonces, intentamos reparar el daño en la medida de lo posible. ¿Qué pasa si el daño fue muy grande? Ya no se me volaron un par de letras de la hoja, se me voló la hoja completa del libro. O quién sabe, se me voló medio libro. Entonces, ¿qué pasa si el daño es demasiado grande en esa célula? O se abrió la célula a la mitad, se rompió la membrana de tal manera que todas las organelas quedaron liberadas afuera, o bueno, ¿qué pasa si el daño es demasiado grande? Si el daño es muy grande, hay un libro que le dice a la célula que cuando el daño es muy grande y no lo podés revertir, lo que tenés que hacer es una muerte celular programada. Es como cuando están en un barco, porque ves en las películas, están en un barco y el barco se dañó mucho y bueno, y el capitán dice, abandonen el barco, ¿no? Entonces salen todos, se ponen en los botecitos y se van del barco, pues ya sabemos que se va a hundir. Esta célula, cuando está muy dañada, lo que dicen es, bueno, hay que abandonar, ya está, hay que hacer una muerte celular programada. ¿Y por qué una muerte celular programada? Y no salir todos corriendo y dejarla. Porque no queremos generar inflamación. No queremos generar una necrosis, que se genere inflamación y que todos los vecinos vengan a ver qué pasó, y entonces todas las células de reparación vienen, y entonces se genera inflamación, edema y todo. No queremos hacer eso.
queremos una muerte silenciosa. Entonces, ¿cómo se ejecuta este procedimiento? Bueno, se agarra el libro y en el libro explica, bueno, primero la célula se deshidrata, va sacando el agua, va empaquetando las organelas, va liberando las organelas al espacio exterior, en donde habrá proteínas que después metabolizan o degradan todo esto a partículas simples, aminoácidos, a hidratos de carbono, que hasta inclusive se pueden reciclar y volver a utilizar por otra célula. Entonces se van generando pequeñas vacuolitas chiquititas y de golpe la célula desaparece. Entonces dice, che, ¿no la viste a Marta? Que hace mucho que no la veo, ¿no? No sé, habrá hecho apoptosis, desapareció, no sé dónde está. Desaparece y nadie se entera porque no genera inflamación, ¿sí? Entonces, este es como el último de los mecanismos. Cuando ya no hay solución para la reparación, apoptosis. Bien, entonces, ¿qué pasaría, y acá se los dejo para que lo reflexionen, si el libro que se me rompió, era el libro que me enseñaba a hacer apoptosis? ¿Qué pasa si el libro que se me rompió era el libro que me enseñaba a fabricar las enzimas reparadoras o las enzimas antioxidantes? ¿Cómo queda esa célula frente a los radicales libres si no puedo reparar el daño, si no puedo hacer apoptosis, ¿sí? Y ahí es donde yo antes les decía, ya sabemos cuáles son los lugares en donde si se genera daño o mutaciones en el ADN, concluyen una célula cancerígena. Uno es este, el mecanismo para hacer apoptosis. Una célula cancerígena es una célula que no hizo apoptosis. Y no lo hizo, y por ende continuó dañada y reproduciéndose dañada, ¿sí? Entonces, bueno, nada, muchas cosas como para reflexionar. Entonces, ¿qué pasa con la teoría del estrés oxidativo? ¿Qué es lo que nos indica esta teoría? Que cuando los daños producidos por los radicales libres son mayores que la capacidad de reparación de la célula, porque muchas veces lo que se le dañó es su capacidad de reparación, o sea, tiene el daño y no puede reparar, no puede reparar. El resultado es un cuerpo menos funcional, es un cuerpo más vulnerable. Y es un poquito lo que nos pasa a medida que vamos envejeciendo. Nos volvemos menos funcionales, con menos capacidad de reparación y más vulnerables a todo lo externo, ¿sí? Esta condición se la conoce como estrés oxidativo. Y se ha estimado, y creo que ya me quedé corta, con que contribuye al desarrollo de más de 60 enfermedades. Dentro de eso están todos los cánceres que conocemos, ¿no? Además del cronoenvejecimiento, ¿sí? De esto se trata la teoría del estrés oxidativo. Se hizo un poco largo, pero la verdad es que tiene muchos conceptos que si no los desgranamos en detalle, no terminamos de entender de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, yo les decía que la teoría del estrés oxidativo enmarca todo, porque es la que me termina de explicar por qué el daño a nivel de la célula y todo lo que ahora vamos a ver cuando hablemos de envejecimiento tiene todo que ver con esto, ¿sí? Luego, hay otras teorías que complementan esta teoría. Esto, por ejemplo, la disminución de los sistemas de reparación, que un poquito ya le fui como induciendo a que pensaran qué podía llegar a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a suceder si se me daña el ADN justamente en las zonas donde me explican cómo reparar el ADN dañado? Es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, justamente el que me tiene que explicar cómo fabricar una máquina para arreglar el ADN se dañó, y entonces no puedo arreglar el ADN, y el ADN se sigue dañando, ¿sí? Es como un círculo vicioso. Entonces, la célula no puede fabricar máquinas para reparar ni el ADN ni nada, ¿sí? Y este ya es como casi el principio del fin. Por eso piensen que el mejor de los casos, o lo mejor que te puede pasar, es que una célula dañada haga apoptosis. Es lo mejor que te puede pasar es que se haga este suicidio, porque si no, si sobrevive de esa forma, eso es lo peligroso, ¿sí? Que sobreviva dañada. Luego tenemos la activación de enzimas proteolíticas. Esta es otra de las teorías y una de las cosas que se ha descubierto mediante investigación, es que existen lo que se llaman las metaloproteinasas de matriz, ¿sí? Que las van a escuchar también cuando entiendan un poco el funcionamiento de los equipos de radiofrecuencia, ¿sí? Porque tratan de estimular un poco a estas enzimas. Estas enzimas participan del ensamblado, la remodelación de toda la matriz extracelular. O sea, se fabrican las fibras de colágeno, se fabrican las fibras elásticas, y estas proteínas de la matriz lo que hacen es corto por acá, alargo por acá, uno por acá, y van generando la red tridimensional que forma la dermis. Fundamental son estas enzimas. Y tienen metaloproteinasas
e inhibidores de las metaloproteinasas. Y esto está en equilibrio. Cuando se necesitan, se estimulan las metaloproteinasas. Entonces las metaloproteinasas comen, entonces esto se ensambla, se pega. Cuando ya está, bueno, vienen los inhibidores de las metaloproteinasas y entonces las dejan inactivas. ¿Por qué es importante que esto se regule? Y porque si están demasiado activas las metaloproteinasas me van a degradar todo el colágeno y toda la elastina, y no era la idea. La idea era que degraden para ir armando una red. Si esa corto lo que me sobra y voy armando. Ahora, si esto se activa demasiado, ya me está degradando demasiado colágeno y elastina. Entonces tiene que ser el equilibrio, digo colágeno y elastina para generalizar, porque en realidad son muchas más las proteínas, ¿sí? Pero bueno, la idea es que esto esté en equilibrio. Bueno, ¿qué se vio en el envejecimiento? Se vio que en el envejecimiento hay un aumento de las metaloproteinasas de matriz, que degradan colágeno y elastina de más. Como si tuviéramos poco, ¿no? Como si tuviéramos pocos problemas, esto se vio. Esto es lo que argumenta que existen inhibidores de las metaloproteinasas de matriz, que se le llaman TIMPs, como activo cosmético. Lo pueden llegar a ver en alguna crema que dice inhibidores de las metaloproteinasas de matriz o directamente TIMPs. Uno dice, ¿qué son estos? Bueno, acá recordamos esto que ocurre y entonces, basado en esta teoría, es que existen estos activos. Luego tenemos la teoría de las uniones cruzadas de estructuras celulares, o la teoría de la glicación, para simplificarla, ¿no? La glicación es una reacción que es una reacción no enzimática, ¿sí? Y que ocurre de forma lenta, que esta reacción ocurre entre un azúcar reductor, lo más normal es la glucosa, o primos hermanos de la glucosa, como la ribosa, por ejemplo, y algún aminoácido de alguna proteína. Esto ocurre en todo el cuerpo, si bien nosotros nos vamos a hablar más de lo que es la glicación en la piel, porque es lo que nos compete, pero la realidad es que la glicación ocurre en todo el cuerpo. Y como yo les había hablado antes, personas que tienen la glucemia en sangre muy alta, por ende los diabéticos, sufren estas reacciones de glicación en todo el cuerpo y en un montón de tejidos. ¿Sí? Por eso es que se les dificultan un montón de reacciones, ejemplo, no sé, la cicatrización, ejemplo, la coagulación, ¿sí? Porque estas proteínas, estos factores de coagulación o todas estas proteínas, les ocurre esta reacción de glicación y entonces se inactivan. Entonces por eso tienen algunos problemas como producto de esta elevada cantidad de glicación que tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta glucosa, por ejemplo, o otro azúcar, junto con el aminoácido, va a producir un producto, un complejo que se llama producto final de glicación avanzada, que lo resumimos como AGEs, ¿sí? Estos AGEs se acumulan, no se pueden degradar porque no tenemos ninguna estructura que los pueda degradar, se acumulan y empiezan a molestar. Primero molestan, están como en el medio, entonces van dificultando el tráfico de cosas. Y aparte, en el caso de la piel, lo que van a hacer es generar uniones rígidas entre las fibras de colágeno y de elastina, ¿sí? Y eso es lo que más afectaría a nivel de la piel esta reacción de glicación. Bueno, la glicación influye, como decíamos, en un montón de enfermedades, como ejemplos, diabetes, arteriosclerosis, Alzheimer, dificultando y generando algunas sintomatologías indeseadas. Y en la piel, como les decía, el problema está en las fibras de la dermis, que lo que hacen es que le brinda rigidez, porque le genera una unión, ¿sí? Una unión entre uno y otro, y esto le va generando rigidez al tejido y no tiene la movilidad que esas fibras deberían tener. Bien, además se vio con experimentación que cuando estos AGEs se les suma la exposición a la radiación, generan radicales libres, ven que acá todas las teorías empiezan a conectar, entonces tenemos el AGE, radiación ultravioleta, genera radicales libres del oxígeno y esto sigue generando daño. Entonces acá se me suma el daño por glicación más el daño por radicales libres, ¿sí? Bueno, acá tenemos la imagen de la piel, fíjense las uniones que va generando entre las diferentes fibras que le va dando esta rigidez al tejido. Y entonces afecta muchísimo a nivel de la dermis la glicación. Bien. Bien. Recomendaciones, entonces, en cuanto a la glicación, que obviamente son recomendaciones, ¿no? Tratar de evitar el consumo de hidratos de carbono. Bueno, hoy hay como una tendencia de, antes nunca nos preocupamos por los hidratos de carbono y ahora estamos diciendo, che, pero mirá que, a ver,
yo sé que es difícil dejar de consumir hidratos, pero por lo menos hay que hacerlo de una manera moderada y también eligiendo qué tipo de hidratos, porque hidrato es muy amplio, hay muchos alimentos que contienen hidratos de carbono, pero no es lo mismo los hidratos de carbono que pueda contener una fruta que los hidratos de carbono que tenga una, no sé, alguna golosina, por ejemplo. Entonces, tratar de evitar el exceso del consumo de hidratos de carbono, sobre todo, como dice ahí, y los productos industrializados que hoy contienen algo que es cuasi veneno para nuestro organismo, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Que genera, obviamente, un nivel de glicación impresionante. Luego, evitar el consumo de alimentos procesados. Los alimentos procesados a altas temperaturas, también hay muy altas temperaturas, favorecen esta reacción de glicación. Evitar ingerir alimentos cocinados a temperaturas de mayores a 100 grados, ¿sí? Entonces tratar de tirarnos más a los alimentos crudos, a las frutas y verduras, que además tenemos el plus de que están llenas de antioxidantes, y alimentos cocinados al vapor o que son cocinados más lentamente a menores temperaturas, y no temperaturas así muy altas. Ni hablar de las frituras y todo eso, ¿no? Pero bueno, esas son simplemente recomendaciones, ¿no? Obviamente que tienen que ver con el disminuir un poco tanto la ingesta de sustancias que favorezcan la glicación y también el tema de los radicales libres. Teoría de la capacidad replicativa celular finita, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Durante muchos años se pensó que las células se podían replicar de forma indefinida. Y luego se descubrió que no era así, que tenían una cantidad de veces que se podían replicar y después no se replicaban más. ¿Por qué? Porque hay lo que le llaman entre comillas el reloj celular, ¿sí? Esto tiene que ver con la teoría de los telómeros, que hoy en día se habla muchísimo de esta teoría y a los científicos les fascina. Y les fascina sobre todo lo que se podía llegar a pensar en desarrollar, que son obviamente todas teorías, porque la verdad es que no se ha conseguido nada que realmente nos alargue más la vida, pero bueno, la teoría de la fuente de la juventud está, creo que, basada 100% en el tema de los telómeros, al punto de que ya hasta hay inclusive un montón de películas que hablan de los telómeros, o que los mencionan, digamos. Bueno, ¿qué son los telómeros? Nosotros tenemos el ADN que está distribuido en forma de cromosoma, ¿sí? Lo habrán visto un montón de veces, y en las puntas del cromosoma tiene como estos capuchones que son los telómeros. ¿Qué sería? Sería ADN que no codifica ninguna proteína. Sería que yo tengo el libro y tengo 30 hojas adelante y 30 hojas atrás en blanco. No codifica ninguna proteína, no sirve para nada, ¿sí? Y vos decís, pero entonces, ¿para qué tenés un libro que tiene 30 hojas adelante y 30 hojas atrás en blanco? Bueno, ¿vieron que los libros, cuando uno los usa mucho, los lee mucho, los mete a la biblioteca, los saca, los mete... ¿Qué es lo que más se le daña al libro? La tapa y la contratapa, que es lo que siempre están, inclusive hay libros que han perdido su tapa y su contratapa, ¿sí? Bueno, y luego que perdió la tapa y la contratapa, y bueno, la última hoja y la primera es lo que se va, y después sucesivamente. Bueno, entonces, que el ADN tenga esos capuchones en las puntas, pues piensen que cuando una célula se replica, ¿qué hacía la célula cuando se tenía que duplicar? Primero copiaba todo el ADN, todos los cromosomas lo tiene que copiar a mano. O sea, es como que yo me siente y empiece a copiar la biblioteca de libros para poder heredársela a mi hija. Entonces copio a mano. Todo el ADN lo tiene que duplicar, ¿sí? Y en esa duplicación también puede haber algún error, obvio, ¿sí? Somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, en esa duplicación siempre puede haber los errores. Cada vez que se duplica el ADN, siempre hay una hojita que se pierde. Entonces, estos capuchones lo que protegen justamente es para que el material que se pierda no sirva, o sea, no es nada, es un hoja en blanco, es ADN que no codifica nada, y esos son los telómeros. A medida que las células se van reproduciendo, van perdiendo parte del telómero, pero gracias a Dios no pierden ADN funcional, van perdiendo parte del telómero. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando se acorta el telómero a una longitud mínima, ya esa célula interrumpe su ciclo celular y no se puede reproducir más, ¿sí? Y hablamos lo que se dice senescencia celular. Lo que nosotros decimos envejecimiento de la gente, a la célula en realidad no se le dice envejecimiento de la célula, se le dice senescencia celular, que es el envejecimiento de la célula, ¿sí? Llegó a su límite, ¿sí?
porque justamente se le acortó demasiado el telómero. Bien. ¿Quién determina la longitud de ese telómero? Unas enzimas que se llaman telomerasas. Actualmente se las usa inclusive como marcadores del envejecimiento, ¿sí? A ver cuán envejecida está esta célula, porque, ojo, nosotros cronológicamente podemos ser jóvenes, tener 20, 30 años, pero resulta que podemos tener células que son, o sea, que son viejitas, que tienen senescencia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, como decíamos antes, no solo de la genética, sino también del cómo vivo. Entonces yo puedo ser joven cronológicamente, pero mis células ser más viejas de lo que deberían cronológicamente, por supuesto. Por supuesto, por todas estas teorías que lo avalan justamente. Como también al revés, podría tener una edad cronológica muy alta, pero cuando van a mis células son más jóvenes de lo que cronológicamente deberían de ser, a raíz de cuál es el marcador y la cantidad de telómero que tengan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia o estas teorías que yo les decía antes? Bueno, dicen que si logramos estimular a esta telomerasa para que agrande el tamaño del telómero, entonces podríamos ser eternos, porque podríamos replicarnos eternamente, porque parece que esto es lo que determinaría en cada especie cuánto dura esa especie. ¿Sí? Entonces lo que dice que el elefante viva 100 y pico de años, y vuelvo, y la mariposa viva, entre comillas, 24 horas, es el tamaño de su telómero. Es lo que determina en cada especie cuándo es el fin. ¿Sí? ¿Cuándo es el fin? Listo, esto es el envejecimiento en esta especie, y esta especie muere, se lo define el telómero, porque no nos olvidemos que todas las especies del planeta tienen ADN, ¿sí? Y obviamente tienen telómeros también. Entonces, bien, esta teoría le voló la cabeza a todos los científicos, y entonces están todos desesperados tratando de buscar justamente la panacea del envejecimiento a través de los telómeros. Bien, tenemos enzimas telomerasas que se pueden llegar a encontrar como activos cosméticos, ¿sí? Por eso es que justamente esta teoría tiene esta relevancia en la cosmética, ¿no? Así que sí hay activos que estimulan, digamos, a la telomerasa. Lo que no ha ocurrido en la actualidad es lograr que vivamos más años, ¿sí? Estimulando a las telomerasas de todo nuestro cuerpo. Eso aún no se ha podido, a pesar de que hay muchas películas que sí, pero en la vida real, aparentemente, según lo que tenemos conocimiento todos, esto todavía no se ha descubierto. Luego tenemos la teoría inmunológica, que está muy de la mano de la teoría de los telómeros que vimos antes. ¿Por qué? Porque las células de la inmunidad son una de las células que más se replican. Se replican, todo el tiempo están reproduciéndose, con lo cual son una de las células que llegan a su límite de reproducción antes en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En determinado momento las células de la inmunidad ya no se replican más, y por ende una persona cuando es más anciana tiene estas defensas o este sistema defensivo, digamos, reducido. ¿Por qué? Porque justamente llegaron a la senescencia sus células inmunitarias, ¿sí? Bien, entonces, no tienen el mismo nivel de respuesta un anciano frente a diferentes patologías, ¿sí? Y eso, bueno, eso sí es de conocimiento, ¿no? Que no tienen tanto los niños, que son el otro extremo, porque aún no desarrollaron su sistema inmunológico, como los ancianos, que su sistema inmunológico dejó de funcionar como estaba funcionando antes, y por eso esos dos extremos son los más vulnerables frente a las infecciones y afecciones. Bien, un chistecito sobre la senescencia celular, que ahora entendiendo lo que es la senescencia, tal vez podemos entender un poco más este chiste simpático. Bien, eso fueron las teorías del envejecimiento. Complejas, la verdad que son complejas y hace falta entender un montón de cosas, pero ahora nos van a ayudar a entender, y por eso ahora voy a pasar tal vez un poco más rápido, porque ya entendiendo todo lo demás, ahora vamos a aplicarlo a lo que es la piel. ¿Sí? O sea, qué es lo que ocurre a nivel de la piel. Entonces, obviamente el paso de los años va a afectar a todo nuestro cuerpo en integridad. Si uno pudiera ver sus órganos adentro, cómo están, y posiblemente mira su piel, mira sus órganos, y por lo general hay un paralelismo en esto, ¿sí? A menos que tal vez haya abusado de daño
externo y tal vez no interno. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usó mucho de la radiación solar, entonces su piel la dañó muchísimo, ahora después se alimentó bien y todo lo demás, entonces bueno, tal vez tiene la suerte de la parte interna estar un poco mejor que la parte externa, ¿no? Pero por lo general, cuando uno ve una persona tiene una idiosincrasia de cuidarse, es interno y externo esto, ¿sí? Y por eso el cambio también que uno le va a sugerir a los pacientes cuando vienen a hacerse un tratamiento, esto no es solo, bueno, dale, listo, ahora acostate, te voy a hacer el tratamiento, te voy a mejorar. Acá tiene que haber un cambio, porque si no, de esto no sirve de nada si seguimos con el daño. O sea, viene todo el daño acumulado y voy a seguir con el daño. Entonces, hay que tratar de llevar, inducir, explicarle a los pacientes, no obviamente toda esta clase completa, pero quiero decir a que si no hay un cambio de vida, de alimentación, de cosas a las que me expongo y todo eso, vamos a estar siempre detrás de la zanahoria y nunca vamos a lograr mantener lo que el paciente quiere, ¿sí? Lograr y mantener. Entonces, ¿cuáles son los signos macroscópicos que uno ve cuando dice piel envejecida? Y esto es muy importante, ¿sí? Más allá de que viene el paciente y dice, sí, quiero envejecimiento, me molesta, bueno, ¿qué es lo que más te molesta? Porque el envejecimiento se puede observar de diferentes maneras, o sea que uno puede ver en un rostro envejecido, puede ver arrugas, que pueden ser más finas, más finas en algún lado, más profundas en otro, puede ver esto lo que es la caída del párpado, que esto también ocurre con el paso de los años, ¿sí? Lo que es el músculo, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito, pero lo que es el músculo también hay una caída con el paso de los años, falta de volumen facial, ¿sí? Que esto tiene que ver con que esta dermis, ahora vamos a ver por capas, pero esta dermis que antes ocupaba determinado volumen, ahora no lo ocupa, entonces sobra esta piel. Sumado también a flacidez cutánea y flacidez muscular, sumado también a la caída de los músculos, ¿sí? Pueden haber manchas también. La piel puede estar deshidratada, desvitalizada, opaca. Bueno, un envejecimiento puede tener todo esto, puede tener 3 cosas, puede tener 4, o sea, varía. Ahora, de lo que yo veo y observo, por eso son signos. Signos es lo que yo veo, síntomas es lo que el paciente dice sentir o dice tener, y yo no lo puedo verificar, ¿sí? Dice, no, la verdad, a la noche me duelen las piernas un montón, siento un hormigueo, bueno, yo no lo puedo comprobar, pero tengo que creer en lo que me dice el paciente. Eso es un síntoma. Un signo es lo que yo sí puedo comprobar con mis ojos. Entonces, estos son los signos que yo puedo ver de la edad. Ahora, es muy importante preguntarle al paciente qué es lo que le molesta. Pues yo puedo decir, ay, sí, yo le remejoraría, mirá las manchas que tiene, y a esa persona lo que más le molesta son sus arrugas en el entrecejo y las periorbitales, porque en el entrecejo le hacen acordar a la madre que tiene las mismas arrugas, y es lo que más le molesta, y tal vez las manchas ni las miró. O viceversa, veo que está toda recontra arrugada, pero lo que le molesta es una mancha mínima que tiene ahí, y eso le molesta. Entonces, es muy importante, cuando viene el paciente y generaliza, decirle, ¿qué te molesta? Decime, contame. Porque entonces uno va, obviamente, vas a tratar todo, pero a lo que le tenés que poner más foco es a lo que al paciente más le molesta. Y lo demás, se lo vas a mejorar, capaz ni cuenta se dio que estaba, pero cuando vea la diferencia sí lo va a notar. Pero ¿qué le voy a hacer foco? A lo que el paciente más le molesta y le preocupa. Y luego, ¿sí? Voy a acompañar con todo lo demás. Y debo decir, también vamos a mejorar esto. Ah, ni me había dado cuenta. Y también vamos a mejorar esto. Y vas a ver que en equilibrio te va a gustar lo que vas a ver, ¿sí? Bien. Vamos a la epidermis. ¿Qué sucede a nivel microscópico, a nivel epidérmico? Lo que uno ve en una piel envejecida, o sea, hacemos un corte de la piel envejecida y una piel joven, y comparo, ¿sí? Voy bien a lo descriptivo. ¿Qué veo? Primero veo una disminución en el espesor, ¿sí? La piel está con un espesor disminuido. Y va a haber un desorden en la disposición de las células. Entonces, en la piel joven, que yo puedo, ay, mirá el corte de piel, acá está la capa basal, acá el estrato, ay, mirá el estrato granuloso y acá el estrato córneo, yo puedo definir cada una de las capas que veo, yo en una piel madura, uy, mira, creo que acá hay una célula basal, sí, y acá hay una célula córnea, ¿qué pasa ahí? O sea, como que está todo desordenado, de una manera que uno dice, ¿cómo es que llegó? Y bueno, sí, se fue desordenando en el medio, pero bueno, uno ve los dos extremos y entonces ves que el desorden de la disposición de las células. Hay una disminución en el número de los melanocitos. Con el envejecimiento muchos fueron muriendo en el camino, no se volvieron a replicar.
entonces hay menos melanocito. Pero igual tienen un tamaño más grande, porque tratan de compensar la menor cantidad aumentando el tamaño, y fabrican melanina, pero no la distribuyen como la distribuían antes. Antes el melanocito, que estaba todo en su juventud y en su auge, estaba re feliz de su tarea de fabricar melanina, entonces le decía al queratinocito, toma, te doy 3 melaninas a vos, 3 melaninas a vos, 3 melaninas a vos. Ahora está cansado, capaz que hasta tiene daño de su ADN, ¿sí? Posiblemente, porque también esa persona lo expuso un montón de veces a la radiación sin protector, entonces el melanocito se fue dañando, entonces ya no fabrica la melanina y no la distribuye de la misma manera. Entonces a un queratinocito le dio 10 melanina y al otro le dio 2. Entonces yo voy a observar esto como un color heterogéneo de la piel. Por zonas voy a notar manchas, por zonas voy a notar más oscuro, por zonas voy a notar más claro, porque la distribución de la melanina no es uniforme, ¿sí? Luego vamos a tener disminución de las células de Langerhans, que son de la inmunidad, explicado bien por lo que es la teoría de los telómeros, ¿sí? Y esta disminución de la inmunidad como consecuencia de que las células llegaron a la senescencia. Disminución de la mitosis celular, ¿sí? Piensen que cuando uno ve un ancianito, muy, muy ancianito, vieron que camina despacito, hace todo despacito. Bueno, ustedes imagínense que adentro de nuestro cuerpo todo está a esa velocidad. Todo lo que antes se hacía súper rápido, ahora se hace mucho más lento. Entonces, la mitosis celular, que antes se hacía súper rápido y la célula tardaba 28 días en llegar a la capa basal y a la capa córnea y descamar, ahora ya no tarda 28, ni locos tarda 28. Gracias que tarde 40 días, a primero hacer la mitosis, y después tarda 40 días en llegar a la superficie, y encima no descama, o sea, porque se queda ahí pegado. Entonces, todo el proceso de envejecimiento va afectando a cada uno de los metabolismos de cada una de las células de nuestro cuerpo. Bien. La disminución de la producción de los lípidos de barrera, y esto es fundamental. Con el envejecimiento van a disminuir la producción. La glándula sebácea va a producir menos secreción sebácea. Por ejemplo, las ceramidas, que son esfingolípidos que se producían en la piel, y un montón de material graso que se producía, que formaba parte de la barrera cutánea y que evitaba la pérdida de agua transepidérmica, ahora no va a estar, o va a estar muy disminuida. De hecho, las ceramidas disminuyen casi un 70% la producción en una mujer posmenopausia, porque no se olviden que la mayoría de estos lípidos tienen una regulación hormonal, que en la mujer es a través de los estrógenos. Entonces, cuando disminuye esta producción de estrógenos, disminuye también todo en consecuencia. Entonces, esta piel que tal vez supo ser seborreica, de joven era súper seborreica, tuvo acné, todo, luego reguló un poco, pero era seborreica, y ahora cuando está llegando a esta época de piel madura, se está volviendo cada vez más seca. Sigue siendo seborreica, se ven los folículos pilosebáceos, se ven, pero ¿qué pasa? Ya prácticamente o sea, no producen sebo y entonces la piel se les deshidrata un montón. Entonces está un poco más seca que antes, sigue siendo seborreica, de biotipo, pero está un poco más seca, y aparte súper deshidratada, porque el agua se le escapa, no tiene manera de contenerla. Entonces yo tengo que modificar un poco los vehículos que utilizo en esta piel, más allá de que siga siendo de biotipo seborreico, lo voy a repetir 1000 veces, pero sigue siendo de biotipo seborreico, ¿sí? Porque se acuerdan que esto estaba definido genéticamente, pero ¿qué pasa? En este momento, con esta carga hormonal tan baja que tiene, necesito brindarle productos más oleosos, ponerle alguna barrera, porque si no, la piel se le deshidrata mucho. Y los pliegues y las arrugas obviamente se le van a notar mucho más. Dermis. Acá en la dermis estamos en el horno, porque realmente es mucho el cambio que ocurre a nivel metabólico. Disminuyen el número de fibroblastos. Y los fibroblastos que están son menos activos. Entonces producen menos fibras de colágeno, menos fibras elásticas, menos glicosaminoglicanos, menos ácido hialurónico. Por ende, el espesor que teníamos de dermis disminuye un montón. Y esto es lo que hace que yo antes tenía determinada cantidad de dermis, ahora tengo menos y yo siento que me sobra piel. Te dicen, ay, pero yo me tiro así, quedaría bárbara, porque a mí lo que me sobra es piel. No, te falta dermis, no sobra piel, falta dermis, falta ese volumen, ¿sí? Por eso empezamos a rellenar con jeringas de ácido hialurónico, tratar de rellenar esos huecos que fueron quedando por falta de dermis, ¿no?
Bien, entonces disminuye el número de fibras y las que se fabrican son defectuosas, porque acuérdense del daño por radicales libres. ¿Dónde se dañaban? Los libros que teníamos abiertos. Entonces el fibroblasto que tiene abierto el libro para fabricar colágeno y elastina, se le dañó, le falta mitad de la receta, entonces ese colágeno que fabrica no retiene mucha agua. Y esa elastina que fabrica no es muy elástica. Entonces tienen encima una durabilidad mucho menor. Entonces, menos fibroblastos, menos fibras, las que se fabrican son defectuosas, y sumame otra más, las metaloproteinasas de matriz que están aumentadas, y me degradan el poco colágeno y elastina que tengo, que encima no es de la mejor calidad, pero encima me lo degradan. Bien, sumémosle la glicación también, sumamos la glicación, que las otras pocas fibras que quedan vivas, que sobrevivieron a las metaloproteinasas y que sobrevivieron a la producción, las empiezan a generar estas uniones que termina generando rigidez en el tejido. ¿Qué más? Glándulas sebáceas y sudoríparas con menos secreción, que ya lo habíamos visto un poquito antes, con lo cual la piel está un poco más seca. Y luego a esto se le suma, disminuye la velocidad de crecimiento del pelo, ¿sí? Entonces el pelo se va a volver más finito, aumenta la tasa de caída también del pelo, entonces uno siente que tiene menos volumen de pelo, que el pelo lo siente más finito, además de la que aparecen las canas, porque en algunos folículos el melanocito muere, y muere para siempre el melanocito, ¿sí? O sea, por más que yo, porque esta es típica, me arranco la cana, y va a volver a salir el pelo blanco, porque ese folículo no tiene más melanocito, y cada pelo que crezca de ese folículo va a ser blanco porque no va a tener melanina, ¿sí? Entonces, si bien me arranco la cana, no me van a salir 7 canas más, me va a salir la misma. El problema es que va a ser el pelo cortito y me va a quedar parado así porque la textura del pelo con cana, o sea, del pelo sin melanina, es distinta, el pelo es duro. Entonces me va a quedar el pelito que me va a crecer así y duro, cuando me arranco la cana, ¿no? Bien, entonces, el vello facial, que puede aparecer hirsutismo, porque con esta disminución de los estrógenos, recuerden que las mujeres teníamos estrógenos y testosterona. ¿Qué pasó? La menopausia me disminuyeron los estrógenos. Entonces la diferencia entre estrógenos y testosterona pasó a ser un poco menor, con lo cual pueden empezar a aparecer estos vellos en zonas masculinas, en zona de barba, acá en el cuello, que son unos pelitos gruesos. Pueden ser pigmentados negros o pueden ser blancos porque no tienen melanina, pero lo que son es duros y crecen a una velocidad que es el triple o el cuádruple que cualquier vello de tu cuerpo y aparecen en esas zonas, ¿sí? Entonces las mujeres andan sacando esos pelos que, bueno, se llama hirsutismo, ¿sí? Y en los hombres, bueno, porque algo les tenía que tocar, si no siempre todas las mujeres, en los hombres pueden aparecer estos vellos en el pabellón auricular, que crecen rápido, en la nariz crecen también mucho más rápido. Estas son todas consecuencias del envejecimiento, ¿no? Bien. Acá vemos una imagen, piel joven, piel envejecida, lo que más se ve es esto del espesor, disminuye el espesor, epidermis, de dermis, bueno, y también en la hipodermis lo que ocurre es que también disminuye el espesor, por eso cuando uno ve un ancianito, ve como que los huesos se le hacen muy visibles, ¿sí? Porque al disminuir la capa de hipodermis, el hueso queda como más a la vista, y aparte uno los toca y están muy fríos, porque una de las funciones más importantes que tenía el hipodermis era de aislante térmico. Entonces por eso hay que cuidarlos mucho también del frío, además de que tampoco regulan la temperatura corporal como antes, ¿sí? Bueno, sí, yo sé que es re feo todo lo que estoy diciendo, porque todos sabemos que vamos a ir envejeciendo y vamos a llegar a esto, y es una parte fea que nadie quiere escuchar. O sea, todos sabemos que va a ocurrir, pero la verdad es que mejor preferimos no hablar de esto, ¿no? Bien, y acá, como les decía, la hipodermis disminuye la circulación sanguínea, disminuye el espesor, y esto que les decía de el frío, y de que empiezan los huesos a hacerse más evidentes. Bueno, como conclusión, porque la verdad es que como veníamos diciendo, son todas malas noticias. No, no son todas malas noticias, porque ahora entendiendo cómo funciona todo esto, cómo funciona el envejecimiento, tengo tiempo para revertir. Hay muchas cosas que podemos revertir. Y otras cosas que podemos terminar de entender por qué. Muchas cosas yo lo hacía, pero no sabía por qué. Bueno, ahora me termina de cerrar por qué. Todos vamos a envejecer. Entonces, hay que aceptar el envejecimiento, hay que aceptar que vamos a envejecer, y lo que tenemos que proponernos es cómo llegar. Llegar vamos a llegar todos, pero ¿cómo quiero llegar yo?
en cuanto a mi piel y también en cuanto a mi salud, a mi estado físico en general. Y entender que esto es lo que más quiero que les quede de moraleja, que no está la piel y el resto del cuerpo. Esto viene todo junto y el envejecimiento es algo global. Entonces, nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestra calidad de vida y eso se va a evidenciar en la piel. Y esto es lo que quiero que le trasladen a este paciente que va a venir a tratarse esa arruga. Y no es esa arruga el problema, nada más. Entonces, si ellos logran entender que esto es algo integral, y que esto no es solo me pongo la crema y ya está. Esto es, tengo que tratar de mejorar a las cosas que me expongo, mi alimentación y todo esto. Tengo que tratar de ayudar a mis genes también, ¿sí? O sea, a lo que vengo heredado tengo que tratar de ayudarlo y empujarlo para el bien, porque todos vamos a envejecer, pero es necesario envejecer de una manera. O sea, puedo tratar de buscar la mejor manera de envejecer, siempre aceptando la edad, y eso es fundamental porque si no, siempre nos vamos a frustrar. Si yo espero estar como a los 20, a medida que pasa el tiempo me voy a deprimir mucho, porque no voy a poder estar como a los 20, por más que haga terapia, haga cosmética, o haga inclusive cirugías o lo que sea. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar y ser feliz con eso, porque también conlleva lo que decimos siempre, un montón de aprendizajes en todos estos años. Entonces, yo soy yo y todo lo que aprendí y todo lo que viví. Y eso tiene que también verse a través de la piel, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, traten de buscar en sus pacientes este equilibrio, de explicarles la integralidad de un tratamiento anti-age y no quedarnos solamente en el abordaje de la arruga o en el abordaje de la flacidez, que también lo vamos a hacer, que también lo vamos a profundizar, pero esto es mucho más que eso, ¿sí? Es mucho más. Entonces, ¿cómo quieren envejecer? Yo les puedo contar cómo yo quiero envejecer. Plantéense cada uno de ustedes cómo quieren envejecer, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.